Coronavirus. Seguramente que esto deben haber escuchado unas cuantas cosas porque la sobreinformación es lo que abunda, pero para darle algunos puntos que sí son importantes, tener en cuenta de, bueno, que ya son conocidos, ¿sí? Que no solamente afectan a humanos, ni siquiera decir a mamíferos, sino que también afectan a aves y a peces, y que están clasificados en 4 géneros, ¿sí? Que son virus envueltos, que tienen una larguísima cadena de ARN, las más largas. ¿Se acuerdan cuando hablamos en las primeras clases y decíamos que los virus con 3 genes, algunos que son los más pequeñitos, ya podrían funcionar como tal, que el mimivirus, que es un virus muy grande que afecta a la ameba, tenía muchísimos, creo que alrededor de, no sé si eran 100 genes, y bueno, yo creo que están alrededor de entre los 20 y los 30 genes, ¿sí? Es un virus ARN bastante grande para lo que es un virus ARN, cadena positiva. ¿Qué más? Bueno, y nada, es un virus envuelto y ahora vamos a mirar algunas otras características. Importante lo que les decía, que en función a lo que me preguntaron del dengue 1 y el dengue 2 y todo eso, lo que sí se vio que si bien afectan a humanos, hay muchos que vienen, los resfríos comunes están los coronavirus, sí se vio 2 casos en particular de cierta gravedad, y esto también es bien significativo para marcarlo, que es el SARS-CoV, en realidad SARS quiere decir síndrome respiratorio agudo severo. En el 2002, que fue el primero que apareció de gravedad, tuvo una letalidad del 10%, que es una letalidad importante, la verdad, y fue en China y en países de alrededor. Fue una epidemia que estuvo como no se trasladó al resto del globo, pero que agarró varios países que están cerca de ahí. Y después lo que ocurrió, que fue otro que también es coronavirus, también afectó de forma grave a los seres humanos, fue el MERS-CoV, que fue todos los países árabes, o una gran parte de países árabes, que fue casi 10 años después, y la característica fundamental es que tuvo un porcentaje de letalidad muy alto, el 30%. Cuando uno habla de una letalidad del 30%, quiere decir que cada 10 personas que se infectan, 3 mueren, entonces es un porcentaje altísimo. Y en el caso del SARS-CoV-2, que se le puso porque comparten un porcentaje de secuencias genómicas bastante parecida al SARS-CoV, no es el mismo serotipo, como para decirlo de alguna manera, pero sí comparte un porcentaje muy alto, por eso se le mantuvo el nombre, porque también genera un síndrome respiratorio agudo y severo. Y el grado de letalidad está entre 1 y 3, pero en realidad está por verse, porque incluso en retro se va a ver con claridad cuando uno pueda hacer un análisis general de que realmente cuánto fue el porcentaje, se va a tener más claridad, pero en retro. Lo que sí es claro, muy claro, porque si se expandió por todo el globo, es que el nivel de infectividad es muchísimo más alto que los otros 2 que quedaron en determinadas regiones, ¿sí? Y eso sí, ¿se acuerdan que una vez vimos que no era lo mismo la letalidad con respecto a la infectividad, ¿sí? Bueno, lo que tiene la característica es eso, que es fácilmente transmisible. Bueno, proteínas, para que tengamos en cuenta de este virus, de todo lo que se puso ahora full a estudiar y que se sabe, bueno, están las proteínas, las espículas, las spike, que ahora vamos a mirarlas un poquitito más en detalle, sí, que son trímeros, que están formadas por en realidad 2 partes, ¿no? A una la que se le llama S1 y S2, que ahora vamos a ver, que en realidad, como para que tengan una idea, es un poco como lo que pasaba la clase pasada con el HIV, que se acuerdan que yo les dije que está la GP 120 y la GP41, que una es transmembrana y la otra es la más externa. Bueno, algo así ocurre acá, se ve en este virus también. Y también tiene otros tipos tiene la proteína de membrana, la de nucleocápside, sí, el ARN, y tiene otra de la envoltura, además de las spike, digo, ¿no? Las spike son espículas, ¿sí? En cambio, la de envoltura y la de membrana, esas están en la membrana, pero no salen al exterior, no tienen el contacto con el receptor de la célula, ¿sí? Las que generan el tropismo son las spike.
Bueno, acá está como para que veamos, ¿ven? La amarilla son las que son trímeros, están formadas por 3, ¿sí? Cada uno son 3, cada una de estas son 3, que ahora las vamos a ver un poco más de detalle, y después está la nucleocápside, que es la verde, donde se envuelve el ARN, que acá no se lo ve, y están las proteínas de membrana, para diferenciarlas con las de la envoltura, ¿sí? Las de membrana, vean que son estas marrones, y las otras marrones también, las de la envoltura. Yo las marqué con estos redonditos amarillos para que vean que la Skype es la amarilla, la que sobresale, y las otras dos marrones están en membrana. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la diferencia de los ARN cadena positiva es que algunos formaban la poliproteína y tenían un solo marco de lectura, y otros generaban varios ARN subgenómicos y tenían varios marcos de lectura? Bueno, este es el segundo caso. No tienen varios marcos de lectura. En realidad es uno que se superpone, que eso es lo que se observa, ¿no? En realidad el genoma, primero para destacar, tiene CAP y poli-A, a diferencia de los flavivirus que no tenían poli-A, tiene CAP y poli-A, ¿sí? No sé si se observa en ambos extremos, si no quiero marcar mucho. Tiene la región no codificante, que es la roja, ¿sí? Y la región codificante, que es todo lo que está dentro, es decir, lo que se dice ORF1 en verde y lo que es azul, todo eso es la región codificante, que va a generar las proteínas no estructurales y las proteínas estructurales y las accesorias. Acuérdense que la diferencia es que las estructurales son las proteínas con las que viene el virus, en envoltura, en cápside, con el ARN, ¿sí? La ARN polimerasa dependiente de ARN, todas son estructurales porque vienen con la estructura del virión. Accesorias son proteínas que de alguna manera ayudan a algo de la estructura o el funcionamiento, o que el virus complete el ciclo, y las no estructurales en general son proteínas enzimáticas que lo que hacen es actuar a lo largo del ciclo, ¿sí? Bueno, lo que se observa, que tiene por lo menos al menos 6 marcos de lectura, pero hay 2 que se superponen, que es en el ORF1A y el 1B, tiene que ver con esta primera región, que lo que sí se observó es que hay casos donde necesitan leer, lo que hacen es codificar o generar un tipo de ARN que da la ORF1A. ¿Qué quiere decir? Que genera un mensajero leyendo, ahora vamos a verlo, creo que en otro se ve un poquito mejor, genera un mensajero que lo que va es leyendo una parte de una determinada manera. Y se observa que ese mismo mensajero hace que en un momento salte la lectura y va un nucleótido para atrás, un solo nucleótido para atrás, y empieza a leer de vuelta a mitad de camino. Entonces es un mecanismo que no se observaba, que no se entendía, pero claramente lo que hace es utilizar un único marco de lectura, pero hace un salto al medio en la traducción y genera una proteína diferente. En realidad genera primero un ARN mensajero diferente, y ese mensajero diferente va a dar una proteína diferente. Y eso es lo que llamó la atención, este mecanismo que tienen, como que no es que pasa a tener otro marco de lectura diferente, el cual uno puede decir ORF1 y otro es ORF2 y otro es ORF3, sino que lo que hace es estar en el mismo que está leyendo, y cuando termina de fabricar los ARN que necesita una cantidad, utilizando esa misma región, a mitad de camino retrocede un nucleótido y empieza a leer de nuevo y genera otras proteínas distintas. Por eso están como superpuestos, ¿ven? Están como superpuestos estos dos, tanto el 1A como el 1B. Eso es lo primero que llamó la atención. Otra de las cosas que llamó la atención, muy importante, miren acá la comparación del SARS-CoV, del MERS-CoV y del SARS-CoV-2, ¿sí? Si ustedes observan, las proteínas estructurales y las accesorias están acá. Las estructurales son las que no son celestes, ¿sí? La S, la E, la de la nucleocápside, ¿sí? Y la de matriz, la M. Son todas estas. Miren que lo que se observa es que hay semejanza absoluta, ¿no?, en lo que tiene que ver con las proteínas estructurales. Todos tienen la S, la E, la M y la N, los 4, ¿sí? En distintos lugares del genoma, pero los 3, tienen las 4 proteínas, los tres tipos de corona. Pero miren la diferencia en las accesorias que hay, ¿no?
que son bien distintas las que tiene uno y las que tiene otro. ¿Sí? En el caso del SARS-CoV-2 tienen estas accesorias y cuando se las coloca así es que se superponen los marcos de lectura, que esta región, si se lee de una manera, esta me refiero, si se lee de una manera genera la proteína N, si se genera de otra, se genera la proteína accesoria 10, si se lee de otra, la proteína accesoria 9B. Y así, de acuerdo a cómo se lee, va saltando, va retrocediendo, va avanzando un lugar, pero se superpone el marco de lectura. En el mismo marco de lectura que está leyendo, cambia un solo lugar y genera una cosa. Después vuelve al lugar inicial y genera la otra. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se observó. Y miren la diferencia que hay con las proteínas accesorias que tiene uno con respecto a los otros. Eso es lo que sí se vio una gran diferencia, no tanto en las proteínas estructurales y no tanto en las no estructurales, pero sí en las accesorias. Bueno, ¿qué es importante acá también tener en cuenta? Todo apunta a qué? A la proteína que actúa como espícula, que es la que hace contacto con el receptor, ¿sí? Los receptores no son en todos los mismos. Fíjense que la enzima convertidora de angiotensina 2 es el receptor que utiliza el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV, ¿sí? Para entrar a la célula hospedadora. En cambio, el MERS tiene otros tipos de receptores que son estos, el DDP4, bueno, no importa, son otros. ¿Sí? Que también se expresan, ambos receptores se expresan en muchos tejidos, ¿sí? En el epitelio pulmonar, por supuesto, pero también en el intestino delgado y también está en otros, ¿sí? Lo mismo que el receptor que es para el MERS. Pero lo que acá es importante destacar son algunos puntos importantes. El primero, que esta espícula, que es la glicoproteína S o spike, como les dije, tiene dos dominios, el S1 y el S2, que ya lo vamos a ver bien en el esquema y cómo funciona. Yo después les voy a subir a la página un videíto para que vean realmente cómo es este mecanismo. Lo segundo que es importante es que tienen que saber que la S2 es la que está más transmembrana, ¿sí? Y la S1 es la que se expone y es la que hace el contacto directamente con el receptor de la célula hospedadora. Entonces, el primer punto, ¿sí? La S1 es como hace el punto de absorción. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando veamos el ciclo de los virus? El contacto ese directo que tiene la espícula con el receptor lo hace la región S1 de la spike, ¿sí? Y lo que hace la S2 con otras enzimas que parece que entran en juego ahí es generar la fusión, ¿sí? La mayoría de los corona entran por fusión. Igual se vio que algunos pueden entrar por endocitosis, pero la mayoría lo que hace es fusionar la membrana del virus con la membrana de la célula huésped, se fusionan las dos. Y la que genera esta fusión, en este caso, es la S2. Es la segunda, es como si fuera el segundo dominio de la proteína spike, ¿sí? Y otra de las características que es súper importante que se observó, que es esto que yo marqué en rosa, ¿sí? Que ARN polimerasa dependiente de ARN en el SARS-CoV-2 tiene entre 10 y 20 veces más afinidad por este receptor. Perdón, no, la S1 no, me confundí con otra cosa. La S1, que es la proteína que hace el enganche, tiene 10 a 20 veces más afinidad en el SARS-CoV-2 que en el SARS-CoV por el receptor de las células, tanto a nivel respiratorio como a nivel intestino delgado. Es decir, uno y el otro, los dos, como les dije, los dos entran por el mismo receptor de la célula, ¿sí? Pero el SARS-CoV-2 tiene muchísima, entre 10 y 20 veces más afinidad por ese receptor que el SARS-CoV. Quizás eso explicaría en parte por qué con respecto al anterior, es muchísimo más transmisible. A lo mejor el otro era igual de transmisible, pero como era menos afín, infectaba menos que que es más afín al receptor de la célula hospedadora. ¿Preguntas? Claro, hay que explicar la afinidad del receptor por el virus y también la densidad que hay de receptor en la superficie de las células. Y también si son células que están en la primera parte del epitelio o más adentro, hay un montón de factores, ¿no es cierto?, que van a
dar como consecuencia una mayor o menor contagiosidad. Totalmente, totalmente. Acá nomás para dejarles de dato que, bueno, que este receptor tiene una función, como les dije también en las primeras clases, que los receptores por los cuales entran los virus son proteínas que tienen una función en el hospedador, ¿no? Y que el receptor de alguna manera evolucionó para poder utilizarlo de contacto para poder entrar. Y bueno, en este caso, yo no me acuerdo lo que hacía la enzima convertidora de angiotensina. Creo que tenía que ver con algo de la presión, ¿no? Sí, La presión arterial. se cliva en dos una molécula que influye sobre la tensión sanguínea. Exactamente. Y en cambio, el receptor del MERS, fíjense que es otro receptor por el cual entra, que tiene que ver con otras cosas como la producción de factores de crecimiento, es vasoconstrictor, bueno, no importa, quimoquinas, como para que ustedes, esto también quería traerlo un poco como para que vean cómo incluso pueden ser los dos coronas, los dos afectar a los mismos hospedadores, los dos desencadenar características semejantes y utilizar receptores totalmente diferentes. Bueno, esto quería mostrarles que es complejo, pero no es que es algo que se los vamos a tomar así en detalle, simplemente esto quiero que lo sepan, que se enteren una vez por lo menos que hasta ahora es lo que se está entendiendo. Primero, como les dije, la mayoría entra por fusión, pero hay algunos casos donde puede entrar por endocitosis, ¿sí? Pero hay otro punto que es súper importante, y es que tienen que actuar enzimas que cliven a esta proteína spike, ¿sí? Esto sería todo el genoma de la proteína spike, ¿sí? El lado es una proteína, entonces tiene que tener un lado N-terminal y uno carboxilo terminal. Si ustedes se acuerdan de cómo es una proteína, hay un extremo que se le dice el N-terminal, que es el inicio, y el carboxilo, que es el final, como cuando uno habla de un ácido nucleico y dice 5' y 3'. ¿No? Bueno, estos serían los dos extremos. La primera parte corresponde a la S1, que es la que está como más externa, ¿no? Y la segunda parte, con todos estos puntos de clivaje, como verán, corresponde a la S2. Bueno, lo fundamental que sepan es que primero hay algunas que clivan, en el caso S1 y S2, que hacen el corte acá. Entonces, después de que la S1 hace contacto con el receptor, se hace un corte acá y después se hace un segundo corte en la S2. ¿Por qué? Porque lo importante es exponer esta región, ¿no? Que es como la región que genera la fusión de membrana. ¿Sí? Esto tiene que quedar expuesto y es lo que hace que la S2 actúe en hacer que las dos membranas se fusionen. ¿De qué depende primero esto? Que haya un corte o el otro, digo, que hayan los dos cortes o haya uno directamente en este punto, de que si entra por fusión o por endocitosis. Los pocos casos que se ven en endocitosis no ocurre esto, pero en los que sí entro por fusión, sí o sí tiene que haber un primer corte primero y un segundo corte después, ¿sí? Eso hace que haya todo un cambio estructural y recién ahí pueda entrar, puedan fusionarse las dos membranas y la cápside del virus entra a citoplasma. ¿Preguntas? ¿Quieren preguntar algo? Quiero mostrarles el dibujo. Esto sería, para que se den una idea, ven, este sería el receptor, está acá, esta sería la célula blanco, está el citoplasma para abajo, para arriba está el virus, y ven cómo hace contacto, esto es un trímero, ven que tienen como las 3 hojitas de la S1 que sale, hace contacto con el receptor de angiotensina que está en la célula, y cuando hace recién este contacto, que es el primer punto, ¿qué se genera? Que esta proteasa, que es celular, por algún motivo se activa y haga los dos cortes. Hace el primer corte S1, S2 y el segundo. ¿Y qué expone? Expone esta región que en el otro caso era roja, que es el que va a permitir la fusión. Vamos a seguir viendo. ¿Ven? Entonces esta región, que es la que permitía la fusión, que ya forma parte de la S2, toma contacto con la membrana plasmática de la célula hospedadora, ¿sí? Hace que las dos membranas se fusionen y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la cápside viral entra a citoplasma. Y tampoco está muy claro si entra totalmente encapsidado, semi-encapsidado, se libera del todo, se libera a medias.
Bueno, pero sí que ya no queda membrana y entra citoplasma. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Se entendió, profe. Sí, profe. Bueno, y acá también otro dibujito para que quede claro, entonces que quede muy claro que si bien la spike es una única proteína que es un trímero, es importante que la subunidad S1 es la responsable de la adhesión, de esa unión receptor-espícula, y la S2 es la responsable de la fusión de membrana en el caso de que entre por fusión, y acá también se puede ver lo mismo con otro dibujo, y siempre que también queda claro que por algún motivo algo desencadena para que esta proteasa celular clive a la S1 en S2 y libere y deje expuesta esa región de fusión para que las dos membranas se fusionen y puedan entrar. Bueno, acá les quería mostrar lo del tema del salto para atrás, que me parecía también algo que se observó con este corona, que fíjense, cuando se empieza a leer con el marco abierto de lectura 1A, lo que hace el ribosoma, si uno pudiese ver las proteínas que forman una proteína que tiene, supónganse, ¿no? No sé, la región 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11, ¿sí? Entonces empieza con el marco de lectura 1A, ¿sí? El ribosoma lee. Y por algún motivo genera una determinada cantidad de este largo de estas proteínas que tienen una función determinada, ¿sí? Y después de eso, algo lo hace ir un lugar para atrás, es decir, está leyendo, es como que retrocede una región, y fíjense, y empieza de vuelta, pero fíjense que acá terminamos en el 11, y en el segundo caso, cuando tiene el marco de lectura 1B, empieza a leer, hace el salto para atrás, lee hasta el 10, el 11 lo saltea, retrocede, y vuelve en el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. Y eso da otra proteína totalmente distinta. Es decir, todo esto después se va a generar distintos, estos acuérdense que son ARN subgenómicos que después van a dar distintas proteínas, ¿no? Pero digo, generan otro tipo de proteínas como por ejemplo, bueno, las proteasas que aparecen, que es el 3 y el 5, aparecen en los dos tipos, ¿sí? Pueden generar proteasas. Pero por ejemplo, en la segunda parte, cuando entra a jugar la región 12 o la región 14 o la región 16, fíjense que no aparece en la primera lectura porque la proteína es más corta, las proteínas son más cortas y tienen otras funciones que se necesitan más cantidad. En el segundo caso, cuando saltea, va a un lugar para atrás y vuelve a leer de una manera diferente la misma región del genoma, aparece la formación de la proteína, esta que es la RNA polimerasa dependiente de ARN, esta que es capping, la helicasa, acuérdense, como esto se forma es una cadena de ARN positivo, hay que hacer un molde que sea ARN negativo, ¿sí? Después de que se fabrica esto, la helicasa es la que rompe los puentes de hidrógeno que unen a las dos cadenas cuando se están formando, que es lo mismo que ocurre con la duplicación del ADN, la helicasa separa, y lo mismo pasa después cuando usas el molde de la cadena negativa para formar un montón de cadenas positivas, se generan en cantidad y la helicasa es la que separa. Y miren lo que llama la atención, y encima se forma una exonucleasa. Exonucleasa es una enzima que tiene la capacidad de chequear nucleótidos que no estén bien, sacarlos y colocar los buenos. ¿Vieron lo que hace nuestra ADN polimerasa en la parte que es correctora? Actúa como exonucleasa. Bueno, acá hay una de las enzimas que actúa de una manera mucho más débil, pero actúa como exonucleasa. Y eso no se había visto hasta ahora que se interiorizó en cómo funciona este genoma. Y eso es ¿qué es lo que genera? Que la variabilidad no sea tan grande como la que se pensaba. Miren, la frecuencia de error por la presencia en el SARS-CoV de esta exonucleasa que se descubrió es de 10 a la menos 6 o de 10 a la menos 7. Si uno hace la cuenta, ¿qué sería? A la menos 6 sería una mutación en 1.000.000 y a la menos 7 sería una mutación en 10.000 millones. ¿Sí? ¿Así sería?
¿1 millón? En 10 millones. 10 millones, 10 millones. En 10 millones. Entonces, esto también se demostró. ¿Y por qué les parece que este virus, o se cree que este virus se descubrió esta enzima? Porque en realidad es una cadena muy larga para hacer un virus ARN, y es un virus que, si tiene mucha mutación, también va a ser deleterio para él. Es decir, no le va a servir a él, porque una cadena tan larga donde genere tanta mutación, el virus va a empezar a perder gran parte de la funcionalidad que la evolución le fue dando. Entonces, entre esta evolución, lo que hizo es generar una enzima que de tanto en tanto chequee lo que está produciendo para poder disminuir la tasa de errores en la progenie viral. Y otra de las cosas importantes que tiene que ver con esto, que se encontró, que llamó también muchísimo la atención, es que la RDRP, que sería esta enzima que está acá al medio, la rosadita, es la que sí o sí, por supuesto que el virus la tiene que formar, porque no existe esta proteína en la célula para poder generar una cadena de ARN usando un molde de ARN, que ya lo dijimos un montón de veces, pero lo que sí se observó es que se necesita el virus necesita un montón de proteínas accesorias que se tienen que unir a esta proteína para que sea efectiva el accionar de esta RDRP, ¿sí? Entre ellos ven que está la helicasa, está la exonucleasa, pero hay otros factores, y estos factores, ¿se acuerdan? Forman parte de estas proteínas accesorias que yo les mostraba con respecto a la diapo anterior, que cómo se notan las diferencias entre el MERS, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 en las proteínas accesorias, no en las que sí tienen todos, que las comparten, sino que las accesorias son las que hacen el cambio, y estas accesorias en parte son las que se tienen que sí o sí unir a esta enzima, a la RDRP, para que esta RDRP pueda realmente generar las copias de la mejor, con el menor error posible. No solamente es la exonucleasa, sino un montón de otros factores que tienen que actuar con ella. Y esta es la última diapo, que también es importante, me pareció muy importante para que la veamos, que bueno, cuenta un poco el ciclo, todo lo que dijimos que entra, bueno, así es como que el gráfico muestra una pequeña parte, que en realidad hay partes que todavía no se termina de entender, pero lo que sí es importante destacar, que se acuerdan que cuando hablamos de que los virus envueltos no siempre se tenían que llevar la membrana plasmática, bueno, y este es el prototipo, es el caso particular, que lo que sí se ve es que no se lleva, que es una rotación interna, ¿sí? Que es este caso, mírenlo, ven, ahí ya se está formando, está el genoma con las proteínas, y acá, en estas membranas internas, se ubican las espículas, y todas estas membranas, la proteína E, la proteína M, todas se van adhiriendo a esta membrana, ¿sí? Y esta es la que lo envuelve, ¿sí? La que lo envuelve, ven que ya está envuelto adentro, este virus está envuelto, y lo que hace es liberarse por una exocitosis, ¿sí? A través de una vesícula. Queda el virus envuelto dentro de una vesícula, por exocitosis se fusiona esta vesícula que lo rodea, porque ven, la vesícula es lo que está más afuera, ¿sí? Lo que está más afuera, el círculo más externo es la vesícula por la que sale, ¿sí? Y la vesícula más interna, donde están las espículas por fuera en azul, y las proteínas, no sé, la M y la E, que son las que parecen triangulitos amarillos, esos son parte de la membrana interna que envolvió al genoma del virus, que es el que está en celeste adentro, ¿sí? Entonces se forma, lo que es importante saber es que la envoltura ocurre con una membrana interna de la célula hospedadora, y que después después de que es envuelto, es incorporado en una vesícula exocítica y es liberado por fusión. Acá se fusiona esta membrana de la vesícula con la membrana plasmática, y es liberado envuelto, pero sin vesícula al exterior. ¿Preguntas? No por ahora, profe. Los dejé choqueados. Se entendió bastante bien. ¿Los dejé choqueados o qué pasó? No, se entendió bastante bien.
Bueno, me alegro entonces. Para que vayamos empapándonos, es importante que sepan que lo que se va contando son los artículos científicos que se van teniendo claros algunas cosas, porque incluso a veces en los libros hay cosas que en un momento se decían, después se encontraron que no eran tan así, después se fueron cambiando. Entonces, siempre cuando se da, lo que se da es en función a lo que hasta el momento se conoce y se tiene más claro, porque a lo mejor hay otras cosas que se conocen y no están tan claras. Entonces, ante la duda o para que después se diga todo lo contrario, es como que hay que ser cauteloso en lo que se va a ir diciendo de cada uno de los virus. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, muy bien.